comenzar la clase. Les pregunto, ¿tienen alguna consulta antes de que comencemos? Bueno, si no hay ninguna consulta, solo quiero informarles. El examen parcial se va a efectuar el próximo lunes a las 7 de la noche y el enlace del examen ustedes lo van a encontrar en el aula virtual de Classroom. En el aula virtual de Classroom, donde he subido las presentaciones de las clases. El contenido del examen parcial va a llegar hasta lo que veamos hoy sábado. Entonces, para los compañeros que acaban de ingresar, les informo. El examen parcial se va a efectuar el próximo lunes 14 de junio a las 19 horas. El enlace lo van a encontrar en Classroom, en el aula virtual de Classroom, donde están las presentaciones de las clases. El contenido del examen incluye lo que veamos hoy sábado. ¿Alguna consulta, jóvenes? Licenciado dijo 14, lunes 14. Sí. Ya, gracias. Lunes 14 de junio. Hoy es día 12, mañana es día 13. Sí, gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Alguna consulta sobre el examen? Bueno, entonces, repito, para los compañeros que acaban de ingresar, el examen parcial, en la escuela de vacaciones solo hay un examen parcial. Este examen tiene un valor de 40 puntos. Va a ser el lunes 14 de junio a las 19 horas. Ese lunes no nos vamos a conectar en Google Meet, sino que ustedes van a entrar directamente en el aula virtual de Classroom, donde les he subido las presentaciones de las clases. Ahí van a encontrar el enlace y van a tener 40 minutos para responder el examen. Cuando concluyan los 40 minutos, el examen se va a cerrar automáticamente. Entonces, les informo esto porque no se vayan a confiar. Y después estén reclamando que no me dio tiempo de examinarme, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Vamos a empezar a las 19 horas y a las 19:40 se va a cerrar el examen. A las 19:41 minutos se va a cerrar el examen. Ya no van a poder seguir contestando. La persona que ingrese después de las 19 horas va a tener el mismo tiempo que los demás compañeros. Repito, digamos, si ustedes entran a las 19:10 minutos, solo van a tener 30 minutos. Entonces, por favor, sean puntuales para que cuenten con los 40 minutos completos. Si hay problema de internet o lluvia, algún apagón, eso es un problema de cada alumno, ¿verdad? No está contemplado ningún examen extemporáneo. Bueno, jóvenes, eso es entonces la información sobre el examen. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes.
Le saluda Claudia Reyes. Estaba escuchando las instrucciones que está dando para el día lunes, para estar preparados para el día del examen. La duda, bueno, no duda, solo comentario. Alejandra ya había comentado en días anteriores que la asistencia se toma directamente el día del examen a las 7 en punto. No hay forma, licenciado, que nos habilitaran por lo menos 5 minutos previos al examen la asistencia para poder disfrutar todos los 40 minutos de examen. Solamente, gracias, licenciado. Vamos a ver qué nos dice Alejandra. Mire, le vendo esta, no me la compra. Buenas tardes, compañeros. No hay forma de que habiliten la asistencia minutos antes. La asistencia se toma a la misma hora que se ha tomado, de 7 a 8 de la noche. Hay 40 minutos de examen, entonces después de realizar el examen bien pueden llenar asistencia o llenar asistencia rapidito y luego realizar el examen. Pero de 7 a 8 se debe tomar la asistencia. No hay cambio de hora para eso. Muchas gracias, Alejandra. Sí, vean, jóvenes, el examen va a empezar a las 19 horas. Entonces, y el examen termina a las 19:41 minutos. Eso quiere decir que ustedes van a tener 19 minutos después del examen para poder marcar su asistencia. Porque la última hora en que pueden marcar su asistencia es a las 20 horas. ¿Verdad, Alejandra? Entonces no se abusen con eso. Perdón, sí, licenciado, a las 20 horas es su último horario para poder tomar asistencia. Entonces no hay ningún problema porque... Sí, no hay ningún problema. Él tiene 40 minutos para tomar asistencia y de las 19:40 para las 20 horas pueden llenarla si no la han llenado o la llenan antes de su parcial. Ahí es cuestión de ustedes de que tomen su tiempo para poder realizarlo. Y en cuestión de que ahí vi un mensajito que decían por lluvias o apagones, no hay excusas para no realizar el examen. Tienen que ver de qué manera lo hacen, conseguir internet, por teléfono si no hay luz. Pero sí, ese es la única observación, que tienen que realizar el examen el día lunes. Exactamente. Muchas gracias, Alejandra. Reiteramos, no hay examen extemporáneo. Ni hay examen extemporáneo en el examen parcial ni en el examen final, para que no se vayan a confiar. De una vez les estamos informando de antemano para que después no vayan a pensar que es una medida en contra de alguna persona en particular. Solo termino de informar. Aquí Beli Rosales dice, el LIC comentó que vendrá lo que está en el libro. Por eso les estoy informando. El examen va a incluir hasta lo que veamos hoy, ¿verdad? Ustedes tienen que ver qué parte en el libro es lo que incluye lo que vamos a ver de contenido hoy sábado. A ver, compañera que quería hablar, tiene la palabra. Sí, licenciado, disculpe, fíjese que la asistencia de hoy sí se toma de las 4 de la tarde, ¿verdad? De 4 a 6 de la tarde, más o menos. Va a ver, Alejandra, ¿hasta qué hora va a tomar la asistencia hoy? A la hora que usted termine Vaya, perfecto. Clase, licenciado. Vaya, perfecto. Cuando terminemos clase, ustedes van a tomar asistencia. De hecho, ahorita ya pueden tomar asistencia. Sí, gracias, licenciado, que ya lo hice, pero pensé que era hasta las 7. No. Hoy es... tenemos el espacio de 4 a 6 de la tarde, ¿verdad? Pero no necesariamente ocupamos todo el tiempo. Bueno, vamos a comenzar entonces, jóvenes. ¿Ya no hay ninguna consulta, jóvenes? Sí, licenciado, buenas tardes. Quería preguntarle como, por ejemplo, el parcial va a ser en una plataforma que anteriormente no hemos utilizado. Entonces quería saber si usted sabe, por ejemplo, que alguien lo esté haciendo en la computadora y se va al internet y se quiera pasar al celular, como bien estaba diciendo nuestra compañera Alejandra.
¿Será que sí dejan, como, sí, la plataforma sí deja como volver a meterse en otro dispositivo, o será que se cancela el parcial? No sé, no he hecho ese experimento, estimada alumna. Entonces, yo lo que les sugiero, si tienen dudas acerca de problemas de apagones o de corte de energía, pues usen el dispositivo que ustedes consideran que es más seguro. Con lo que usted me está diciendo, yo no le puedo dar seguridades tecnológicas porque nunca lo hemos hecho. Se lo digo porque después van a decir, es que usted dijo, yo no puedo darles esa información. Licenciado, Sí, de hecho, o sea, sí podría entrar con otro dispositivo, pero prácticamente tendría que empezar el examen de nuevo, porque no le queda registro. Entonces, eso le cortaría el tiempo para poder responder. Entonces, como dices, mejor empezar el examen en un dispositivo donde tenga en cuenta ella, bueno, o todos, de que algún apagón o que se vaya a internet no le vaya a afectar en la cuestión de realizar su examen. muchas gracias, Alejandra. Recuerden, si ustedes ya han hecho estos exámenes, yo no sé cuál es el problema. ¿Verdad? Ustedes ya cruzaron varios, valga la redundancia, varios cursos y saben cuál es la mecánica. Entonces, no es una experiencia totalmente nueva la que van a tener. Vamos a comenzar entonces, jóvenes. Bueno, hoy vamos a comenzar a trabajar. Fíjense que vamos a trabajar la distribución de términos y la clasificación de los juicios. Vamos a ver entonces la distribución de términos en un juicio. El juicio es un pensamiento en el que se afirma o se niega algo, ¿verdad? Eso lo trabajamos ayer. Según Aristóteles, el juicio es el pensamiento compuesto de más de una idea. Acuérdense, el pensamiento compuesto de más de una idea. O sea, 2, 3 ideas, pero dotado a la vez de una unidad especial, la copla. Aquí tenemos el ejemplo. El perro es manso. El perro es el sujeto. Manso es el predicado. Entonces, el verbo ser es la copla. La distribución de términos se refiere a que un juicio puede referirse a la totalidad de elementos que integran sus conceptos. Fíjense, un juicio se refiere a todos los elementos que integran sus conceptos, ¿verdad? Solo puede referirse a una parte de ellos. Puede referirse a todos o solo a una parte. Vamos a ver entonces. Primero comenzamos con término distribuido en un juicio. Un término va a estar distribuido cuando se refiere a él en su totalidad, cuando abarca a todos los elementos que pertenecen al conjunto. Aquí tenemos estos ejemplos. Todos los perros tienen 4 patas. Ningún perro es un dragón. Entonces, vamos a llamar
juicio A, al juicio que tiene término distribuido. Y lo señalamos de esta manera. Todo S es P. Imagínense, todo S, o sea, todos los perros tienen 4 patas. Y le vamos a llamar juicio E cuando es negativo. Ningún S es P. Eso quiere decir que excluye a todos. Ningún perro es un dragón. Eso quiere decir, en el primero, todos los perros tienen 4 patas. Ese es un juicio categórico. Porque todos los perros tienen 4 patas. A excepción, por supuesto, de algún perro que haya nacido con problema congénito o que haya tenido algún problema, algún accidente y haya perdido algunas de sus patas. Pero lo mismo sucede con los seres humanos. Todos los seres humanos tienen dos miembros inferiores, salvo aquellas personas que por algún accidente o por enfermedad pierda una extremidad inferior. Pues en todo caso, los perros tienen 4 patas. Ese es un juicio categórico afirmativo. Los juicios categóricos afirmativos se denominan juicio A. Todo S es P. Ningún perro es un dragón. Eso quiere decir que ningún perro tiene las características de un dragón. ¿Por qué? Porque es una especie diferente, ¿verdad? Hay dragones que son de carácter mitológico y hay otros reptiles que se le llama dragón. Pero no tiene nada que ver con el mamífero que es un perro. Entonces, cuando decimos ningún perro, estamos diciendo que ninguno en el sentido negativo, ¿verdad? Eso le vamos a llamar juicio E. Ningún S es P. Quiere decir que excluye a todos los perros. Cuando tengan alguna duda, jóvenes, pueden tomar el micrófono, me consultan y yo les respondo. Aquí lo tenemos. Distribuido. Juicio A. Todo estudiante. Juicio E. Ningún estudiante. Entonces le vamos a llamar juicio distribuido, ya sea que sea afirmativo o negativo, pero que involucre a todos los elementos. En el juicio A, estamos involucrando a todos los elementos en forma afirmativa. En el juicio E, estamos involucrando a todos los elementos en forma negativa. Juicio A, todo estudiante, todo albañil, todo abogado. Juicio E, ningún albañil, ningún abogado. Ahora vamos a ver los términos no distribuidos en un juicio. Cuando el juicio no alude a su totalidad, no se refiere a toda su extensión, sino a una parte. Cuando lo que el juicio informa no se refiere a todos los elementos del conjunto del concepto. Ven que al anterior dijimos todo S es P. En el término no distribuido, vamos a decir juicio I, que es un juicio afirmativo. Algún S es P. Juicio O es un juicio negativo. Algún S no es P. No distribuido. Juicio I, algunos estudiantes. Juicio O, algunos animales. ¿Verdad? Lo único es que en el primero el complemento va a ser afirmativo y en el segundo el complemento va a ser negativo.
Y aquí lo tenemos. Juicios categóricos, típicos. Existen 4 tipos de juicios categóricos, de acuerdo con la distribución de los términos. Primero especifican la cantidad y luego la calidad. Entonces, como ven, aquí tenemos que se van a llamar juicio A, E, I, O. El juicio A es un universal afirmativo. Todos. Juicio E es universal negativa. Ningún. Juicio I, particular afirmativa. Algún. Juicio O, particular negativa. Algún. Entonces, vamos a ver ejemplos de cada uno. Juicio tipo A. Todo estudiante es de la USAC. Se refiere a la totalidad de estudiantes. Pero vean, no se refiere a todas las universidades, sino se refiere a la Universidad de San Carlos. En consecuencia, el sujeto está distribuido porque está nombrado en toda su extensión. Ahí, buenas tardes, ahí sería un universal afirmativo. Exactamente. Vamos a ponérselo aquí para que quede claro. Ahí está. El juicio A es universal afirmativo. Todo estudiante es de la USAC. Se refiere a la totalidad de estudiantes, no se refiere a todas las universidades. En consecuencia, el sujeto está distribuido porque está nombrado en toda su extensión, todo estudiante. El predicado no está distribuido porque no habla de toda su extensión. Aquí tenemos la forma gráfica, ¿verdad? Como ven, el sujeto en la parte inferior y el predicado está alrededor. Juicio tipo E. Este es universal Negativo. negativo. Universal negativo. Ahí está. Lo que dije puse ahí. Ningún estudiante de la USAC es analfabeta. Tenemos ningún, ¿verdad? El sujeto ninguno incluye a todos los estudiantes de la USAC en sentido negativo. El predicado se refiere a todos los analfabetas. En consecuencia, se refiere a la totalidad del sujeto. Se refiere a la totalidad del predicado. Distribuye a S y también a P. Y aquí tenemos la forma gráfica, sujeto y predicado, cada uno distribuido. Juicio tipo I. ¿Qué tipo de juicio es este? Particular afirmativo. Particular afirmativo. Ahí está. Particular afirmativo. Algunos estudiantes son de la USAC. ¿Por qué decimos que es particular? Porque vean, te dice algunos. No dice todos. Cuando decimos algunos, no estamos hablando de todos. ¿Por qué decimos que es afirmativo? Porque aquí lo estamos afirmando. Algunos estudiantes son de la USAC. ¿Ven? Estamos afirmando que son de la USAC. Entonces, el sujeto no se refiere a todo estudiante.
a todos no se refiere a todos los estudiantes. El predicado no toma en cuenta a todas las universidades. En consecuencia, se refiere a una parte de S y a una parte de P. No afirma ni niega la totalidad de S ni de P. No distribuye a S ni a P. ¿Por qué decimos que no distribuye? Porque no está hablando de todo, sino de algunos. Cuando decimos algunos, quiere decir que son pocos. No son todos. Por eso no está distribuido. Aquí tienen ustedes la representación gráfica. Como ven, se interceptan. Eso quiere decir que no están distribuidos. Ahora vamos al juicio tipo O. Algunos animales no son mamíferos. ¿Ven? ¿Por qué le llamamos tipo O? A ver, ¿qué tipo de juicio es este? Particular negativo. Negativo. Ahí tampoco se está refiriendo ni a sujeto ni a predicado, Lick. Vamos a ver. Aquí se refiere a algunos animales, que es el sujeto, y mamíferos, que es el predicado. Algunos animales no son mamíferos. El sujeto se refiere a una parte de animales, a algunos animales. El predicado excluye a todos los mamíferos. O sea, en sentido negativo se refiere a todos. Algunos animales no son mamíferos. ¿Por qué? Porque pueden ser ovíparos, ¿verdad? Tenemos a los reptiles, tenemos a los peces, tenemos a las aves. Entonces, no todos los mamíferos son, no todos los animales son mamíferos. En consecuencia, se refiere a una parte del sujeto y excluye a todo el predicado. Licenciado, disculpe la interrupción. Algunos compañeros escribieron en el chat que no han podido ingresar. Ya está. Es que están entrando tarde y vienen y me cortan la clase. Siguen entrando ahorita. Yo les voy a agradecer que por favor sean puntuales. En consecuencia, se refiere a una parte del sujeto y excluye a todo el predicado. Ahí tienen ustedes la forma gráfica. S no distribuido, P distribuido. Bueno, la distribución de juicio se puede representar en gráficas de la siguiente manera. Estos cuadros sirven para desarrollar ejercicios. Entonces, veamos. Aquí tenemos el cuadro, jóvenes. Pueden ver el juicio tipo A, ¿verdad? Sujeto distribuido. Todo S. Predicado no distribuido. Es P. Entonces, todos los juicios tipo A van a tener distribuido, el sujeto distribuido y el predicado no distribuido. Esto es una regla, ¿verdad? Y va a funcionar siempre así cuando sea un juicio tipo A.
El juicio tipo E va a tener distribuido tanto el sujeto como el predicado. Es ningún S, es P. El juicio tipo I. Este no va a estar distribuido ni en sujeto ni en predicado. Entonces va a ser no distribuido, no distribuido. Y por último tenemos el juicio tipo O. El sujeto va a ser no distribuido, algún S. En cambio, el predicado sí va a estar distribuido, no es P. Aquí tienen ustedes entonces, estimados alumnos, el alma de los juicios. Esta estructura de distribución les va a servir a ustedes para poder posteriormente determinar la validez o no de los silogismos. Esa es la importancia que tiene la distribución en los juicios. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bueno, entonces quiere decir que todos estamos bien hasta acá, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces, vamos a ver un par de ejercicios. Aquí tenemos ejercicios. Vamos a ver tipo de juicio, distribución de términos. Aquí en la parte superior tienen ustedes cómo los vamos a trabajar. Entonces tenemos, todos los hombres son libres. Nicolás es un hombre libre. Nicolás es libre. A ver, jóvenes, ¿qué tipo de juicio tenemos acá? ¿Y cuál es su distribución? La primera es universal afirmativo. Sería juicio tipo A. Ya. ¿El segundo? Universal afirmativo también. Juicio A. No. Es un juicio tipo I, particular afirmativo. ¿Por qué? Sí, perdón. Ya, ¿cuál es la afirmativo. ¿Cuál es la distribución? ¿Algún S es P? En el segundo Bueno. no distribuye ni sujeto ni predicado, licenciado. Ok, perfecto. Quiere decir no distribuido, ¿verdad? El tercero, Nicolás es libre. ¿Qué tipo de juicio es? Particular afirmativo. Ajá. ¿Cómo es la distribución? No distribuye y no distribuye. No distribuido, no distribuido. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver, veamos este. Ningún ladrón es honesto. Algunas personas son honestas. Algunas personas no son ladrones. El primero a ver, la sería primera, tipo O. Tipo O. Ajá. ¿Cómo No está la distribuido? Es tipo I. Exactamente, perfecto. El segundo. Es particular y no distribuye. Particular y ¿Cuál es la distribución? No distribuye ni sujeto ni predicado. sujeto ni predicado. Perfecto, muchas gracias. Ahora el tercero. Es tipo O. Particular negativo. ¿Cuál es la Distribuye distribución? predicado. No distribuye sujeto y sí distribuye predicado. Ok, perfecto, muchas gracias. Ahora veamos el último ejemplo. Universal afirmativo. Ajá. El primero. La distribución. Distribuido, no distribuido. Ok, perfecto. A ver, ¿Júpiter es un planeta? Juicio I. Particular afirmativo.
no Particular distribuidos para afirmativo. ambos. Ok, muchas gracias. El tercero, Júpiter redondo. ¿Qué tipo de juicio I. es? ¿Cuál Particular es la distribución? afirmativo. Particular afirmativo. ¿Cuál es la distribución? No distribuido y no distribuido. Perfecto, muchas gracias. Ven, no es difícil, ¿verdad? No es difícil, es nada más seguir las reglas. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte de la clase. Hoy vamos a ver la clasificación de los juicios en cantidad y cualidad. Lo que vimos anteriormente fue tipo de juicio y distribución en los juicios. Vimos que hay juicio A, juicio E, juicio I, juicio O. Ahorita vamos a ver la clasificación en términos de cantidad y calidad. Todo juicio, para ser objeto de estudio, debe contener las características de cantidad y calidad. Aquí la tenemos. Características de cantidad. Cuando hablamos de características de calidad, de cantidad, estamos hablando de juicio particular y juicio universal. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de juicio particular, quiere decir que no están todos los elementos. ¿Verdad? Quiere decir que en cantidad no está todo. En el juicio universal, sí están todos. ¿Ven? Entonces, repito, cuando hablamos de características de cantidad, nos vamos a referir a juicio particular y juicio universal. Juicio universal quiere decir que no están todos los elementos. En juicio universal están todos los elementos. Aquí lo tenemos. Aristóteles definió la forma de cuantificar con dos opciones. Particular, algunos. Algunos S son de P. Universal. Todos S son de P. En el juicio particular. En términos lógicos, un juicio particular es el que no se refiere a S en toda su extensión. Recuérdense que S es sujeto, ¿verdad? Indica que no todos los elementos de S son mencionados en el juicio. Por eso vamos a usar el término algunos, alguna, algunas. Aquí tenemos ejemplos de juicio particular. Algunas alumnas son de la USAC. Algunos seres humanos son de China. Algunos animales no son capaces de volar. Algunas casas no son grandes. Vemos que entonces los dos primeros son particulares afirmativos, los segundos son particulares negativos. Pero en este caso, por favor, apaguen ese micrófono. Aquí entonces estamos hablando que en términos de cantidad, nos estamos refiriendo a una parte de todo. Algunas, algunos, alguno. Ahora veamos el juicio universal. En términos lógicos, un juicio universal es el que se refiere a la totalidad de elementos del sujeto que pertenecen al predicado. Indica claramente que el total de elementos de S está contenido en P.
Y vamos a usar los términos todo, toda, todos, todas. Todas las alumnas son adolescentes. Todo ser humano es racional. Ningún animal es inmortal. Ninguna casa es indestructible. Bueno, ¿alguna pregunta, jóvenes, en función de características de cantidad? No, licenciado, gracias. Vamos a pasar entonces a la característica de cualidad. Cualidad se refiere a calidad, es lo mismo. Cualidad o calidad. Cuando hablamos de característica de cualidad, estamos hablando de afirmativo o negativo. Repito, cuando hablamos de cualidad o calidad, que es lo mismo, cualidad o calidad, nos estamos refiriendo a si el juicio es afirmativo o si es negativo. Afirma algo de S en relación a P. Niega algo de S en relación a P. Aquí tenemos los ejemplos. Todo ser humano es capaz de razonar. Todas las casas son fabricadas con entrada. Ahí estamos hablando de calidad afirmativa. Ninguna persona es culpable hasta que se pruebe lo contrario. Algunas plantas no son verdes. ¿Ven? Tenemos entonces que estamos hablando de elementos de calidad. El primero es un juicio negativo. No, perdón, el primero, todo ser humano es un juicio afirmativo, ¿verdad? El segundo, todas las casas son fabricadas con entrada, es un juicio también afirmativo. Ninguna persona es culpable hasta que se pruebe lo contrario, es un juicio negativo. Algunas plantas no son verdes, es un juicio negativo. Aquí tenemos el cuadro ya con ejemplos. Es el mismo cuadro que vimos en las diapositivas anteriores. Y decimos, tipo de juicio. Aquí tienen ustedes. Aquí está tanto la cantidad como la calidad. Juicio universal afirmativo. Va a ser universal en el sentido de cantidad y va a ser afirmativo en el sentido de calidad. La fórmula es todo S es P. Por ejemplo, todos los hombres son felices. El símbolo es A. El segundo, universal en el sentido de cantidad y negativo en el sentido de calidad. Su fórmula es ningún S es P. Ejemplo, ningún hombre es feliz. El símbolo es E. Vamos al siguiente. Juicio particular afirmativo. Particular en el sentido de cantidad. Afirmativo en el sentido de calidad. Algún S es P. La fórmula. Ejemplo, algún hombre es feliz. Símbolo I. Y por último tenemos el juicio particular negativo. Particular en el sentido de cantidad y negativo en el sentido de calidad. La fórmula es algún S no es P.
Ejemplo, algún hombre no es feliz. ¿Ven? Este entonces es el cuadro, ya con los elementos de cantidad, calidad, la fórmula y la simbología. Bueno, jóvenes, vamos a ver. Dudas. Licenciado, ¿hay alguna posibilidad de que haya algún juicio que sea como ningún hombre no es animal? ¿O eso ya Sí, sería vamos una a ver. falacia? Es que todavía no estamos viendo falacias, ¿verdad? Sí, Por solo me entró eso, esa duda ahorita. No sé si se puede presentar un juicio bueno, así en el examen. vamos a hacerlo acá. Vamos a ver, les voy a proyectar para que salgamos de la duda. Ahorita todavía no estamos viendo falacias para que no se compliquen. Vamos a ver. ¿Me dice, por favor? Ningún hombre no es animal. Ahí el problema de la forma que lo está diciendo usted es que es doblemente negativo. Ningún hombre no es. Así lo plantea usted, ¿verdad? Ajá, entonces no sería válido, digamos. Pues lo que sucede es que lo está poniendo doblemente negativo. Y si usted lo pone doblemente negativo, esto resulta ser afirmativo. Entonces sería un Usted, juicio tipo A, ¿no? sí, lo que sucede es que está retorcido. Entiendo, Está entonces retorcido. prácticamente no es válido. No, así no se puede formular, ¿verdad? En todo caso, usted lo podría hacer así. En ese caso sería universal afirmativo, ¿verdad, licenciado? Sí, es que yo estoy poniendo ahorita las posibilidades, ¿verdad? Podría ser así, pero el primero, el problema es que, mire, es negativo aquí y negativo aquí, ¿verdad? Entonces, no está construido de forma correcta. Está bien, licenciado, gracias. Bueno, ¿alguna otra consulta, jóvenes? Licenciada, una pregunta. Y así como ese que dice todo hombre no es animal, ¿qué juicio es? ¿Qué sucede? ¿Qué juicio es? Universal Ese es un negativo, juicio, ¿no? es un universal negativo. Lo que Universal pasa es negativo. que, sí, lo que sucede es que lo correcto es ningún hombre es animal. Esa es la forma correcta, ¿verdad? Está. Ese es un universal negativo. Sí, gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más, jóvenes? Licenciado, solo tengo una duda. Cuando usted explicaba la clasificación de los juicios, usted Sí. mencionó que el juicio particular es cuando no están todos los elementos y usted explicaba que el juicio universal es cuando están todos los elementos. ¿Es así, licenciado? Es que tomé nota, Sí. pero no. Ok, Sí, gracias. así. Aquí, mire, por ejemplo, un juicio universal es este, que está en color azul.
¿verdad? Todo hombre es animal. Algún hombre es animal. Entonces, aquí estamos hablando, este es un juicio. ¿Qué tipo de juicio es este, jóvenes? Particular afirmativo. No, ese es universal afirmativo. Universal afirmativo. Exactamente. Sí, a ver, el que está subrayado ahorita. Particular afirmativo. Particular afirmativo. Pero si yo le hago así, ¿qué pasa? Particular negativo. Particular negativo. Exactamente. Así es particular negativo. ¿Verdad? Y vamos a ver, en términos de característica, cualitativo, ¿qué tipo de juicio es este que tengo subrayado? ¿Cantidad? Afirmativo. Universal. De cantidad, de calidad, estamos hablando entonces es un juicio universal afirmativo, ¿verdad? Igual este sería un juicio en términos de calidad. ¿Qué tipo de juicio sería? Calidad negativo, licenciado. Negativo, exactamente, ¿verdad? Eso es particular negativo. ¿Y qué símbolo tendría este? O. A, E, I, O. Ok. La O. Juicio O. Juicio O. Vamos a ver, a todo hombre, es animal, ¿qué tipo de juicio es? A. ¿Verdad? Ningún hombre, dijimos que está un poco retorcido, ¿verdad? Vamos a ver, ningún hombre es animal. E. Universal negativo. Y ningún hombre es animal. Es el mismo. Sí, es E también. Es el mismo. Ahí está, mire, jóvenes. ¿Verdad? Eso es todo lo que vimos hoy. No es complicado. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Benji dice Nati. Y ese es su micrófono. El micrófono, porfa. ¿Alguna otra duda, jóvenes? Solo, licenciado, entonces, ¿usted subirá sus diapositivas estas que acá de esta presentación, de esta última presentación? Ya están todas en Classroom. Gracias. Es cuestión de que entren a Classroom y ya están ahí. Vamos a ver, ¿qué otra duda, jóvenes? Bueno, entonces, si no hay dudas, vamos a ver. Licenciado, una consulta, buena tarde. Sí. Usted nos va a subir todavía estas diapositivas a Classroom para que las podamos utilizar como material de apoyo con el libro para poder estudiar. Ya les respondí, estimada alumna. Ya un alumno me preguntó y le dije que ya todas están acá. Vea, ve ahí la portada de filosofía de Escuela de Vacaciones, ¿verdad? Sí, se ve, licenciado. Bueno, sí, desde ayer están, compañera. Entran ahí y ven cuando van a materiales de estudio, le dan clic en presentaciones y aquí tienen todo. ¿Ve? Lo que vimos hoy fue el número 10, distribución de términos, el número 11, distribución de los juicios.
Gracias, licenciado. ¿Están satisfechos? Sí, licenciado. Sí, licenciado, muy amable. Licenciado, gracias. Gracias. Y precisamente en este claustrum van a encontrar ustedes el lunes el enlace para el examen. Repito, el examen parcial. En la escuela de vacaciones solo hay un parcial y un final. Se complementa con la tarea que les solicité. La tarea la deben entregar ustedes el viernes. Viernes 18. Viernes 18. El examen parcial va a ser pasado mañana, que es lunes 14 de junio a las 19 horas. Van a tener 40 minutos para resolver el examen. ¿Qué incluye el examen? Hasta lo que vimos hoy. ¿Verdad? ¿Alguna otra duda? No, gracias, licenciado. Bueno, entonces estamos, estimados alumnos, les deseo feliz descanso. Y el lunes no nos conectamos a la clase. Ustedes entran directamente al examen. Y recuérdense, tienen que marcar su asistencia. Lo pueden hacer a las 7 de la noche o después de terminar el examen. El examen termina a las 19:41 minutos. Les voy a regalar un minuto. A partir de ahí pueden marcar su asistencia hasta las 8 de la noche. Eso quiere decir que van a tener 19 minutos para poder marcar su asistencia. Así no entran en crisis si marcan su asistencia o comienzan el examen. ¿Cuál es mi sugerencia? Comiencen su examen. Terminan el examen y después marcan su asistencia. ¿Estamos jóvenes? Bueno, licenciado. Muy bien, licenciado. Afirma, licenciado. Sí, licenciado, Gracias, gracias. Ya, licenciado. Licenciado.